Bueno, nosotros somos Paola, Luis Miguel y Aixa y nos vamos a presentar nuestro diagrama circular sobre el tema que escogimos, que es la eutanasia. Entonces nosotros escogimos 5 elementos que rodean el círculo. Problemas. Pues sí, 5 problemas que rodean el primer círculo principal, que son que la eutanasia primero es vista como un asesinato, se encuentran dilemas éticos, hay costos en la familia y en la sociedad, el derecho a la vida y en los problemas religiosos. Entonces, bueno, empezamos hablando por aquí, el problema religioso. Entonces, primero pues tenemos en cuenta que nosotros, aunque decimos que somos un país laico, donde todo el mundo puede tener la religión que quiera, en realidad la religión que pesa sobre nosotros es la católica y la cristiana. Y las religiones católicas y cristianas pues tienen un Dios, tienen una Biblia, y a partir de esa Biblia sacan muchísimas conclusiones y como formas de vida, o sí, filosofías de vida. Entonces pues sabemos que la gran mayoría de la gente en este país y en casi todo el occidente es católico cristiano. Entonces, bueno, tenemos la parte de que Dios decide sobre la vida y sobre la muerte. Entonces en ese punto es muy importante porque nosotros como que en el catolicismo yo no soy dueña de mi vida. En realidad Dios es dueño de mi vida porque Él fue quien me la dio, porque una vida es como un milagro, es como algo que no, o sea, la vida no nace de la vida nace de otra vida. Entonces Dios es un factor muy importante en la sociedad occidental, que por eso tenemos que tener en cuenta en este caso la eutanasia. Entonces, un punto importante es que Dios decide sobre la vida. Entonces, otra cosa es la influencia en medio, sociedad y Estado. Entonces, bueno, aquí pues más o menos es lo que decimos. Tenemos que, si yo decido sobre que quiero que le hagan la eutanasia a otra persona, que me la hagan a mí, pues de todos modos voy a ser juzgada por la sociedad, por lo que la gente se le dice sobre cómo debe ser. Entonces siempre hay una gran influencia sobre cómo va a ser mi decisión y cómo me voy a ver ante la sociedad con esta decisión y ante la parte religiosa, que dirán los padres de mí. Y que también hay, pues la Iglesia Católica, sobre todo en Colombia, tiene muchísima influencia sobre los medios, sobre la sociedad, sobre el Estado. Siempre vemos en las noticias, se consultan a la conferencia episcopal sobre qué opina de todos los temas de actualidad y todo eso. Y también pues tiene influencia en los medios, en la sociedad y también en el Estado en el momento de hacer leyes pues que puedan favorecer prácticas como la eutanasia. Entonces también tenemos toda esa... Y digamos, eso es aquí en Colombia, pero digamos en otras partes del occidente como Francia, España, Francia, Inglaterra, tenemos pues como los reyes, que también son quienes toman decisiones y quienes son como la máxima autoridad, y los reyes en esas partes son muy influenciados por la religión todavía. Entonces eso también es importante. Otra parte importante es el excomunicar gente a favor. Entonces pues sabemos que pues para la gente es muy importante que lo tengan en cuenta en las iglesias. Entonces pues no puede ser una presión muy fuerte para que la gente se ponga en contra, como de haber como un referendo o algo así. La iglesia podría amenazar con eso, porque simplemente es como una vaina que puede ir muy en contra de la iglesia, entonces podrían amenazar con eso, pues tienen ese poder sobre la gente. Eso también pues generaría presión social sobre las personas, porque entonces de alguna manera los están obligando a pensar de una manera y les están castigando si no lo hacen así. Y bueno, el derecho a intervenir en la vida de creyentes, por lo menos si la persona que está en ese estado terminal y que se le quiere aplicar la eutanasia, digamos la persona es creyente, entonces lo van a, o sea, como que lo van a juzgar. Lo van a hacer sentir mal por decirle como que usted no va a hacer eso porque eso no es de esta religión. Entonces, y si lo hace no va al cielo, o no va a subir con Dios, o lo van a juzgar de esa forma. Es como que ahí se abre el debate como qué tanto derecho tienen las religiones como a decirle a las personas qué pueden hacer o no pueden hacer en decisiones tan importantes pues para la vida o muerte de una persona. Bueno, ahora vamos a ver que pues, la eutanasia vista como asesinato. Nos basamos mucho también en lo que oímos en la entrevista con el doctor Leyes, que hizo Aixa, y pues todo lo que nos habló de que hay algunos casos en los que sí es legal, pero son muy limitados y que tienen que ser con la junta médica, el paciente tiene que estar consciente, todas esas cosas son como muy específicas, y hay otros casos que pues mucha gente podría querer la eutanasia pero no lo puede expresar. Entonces pues lo primero que vamos a es la Constitución, que consagra el derecho a la vida. Entonces pues es como un derecho fundamental que está sobre todos los otros,
Entonces, pues es como una cosa muy fuerte en el sistema legal, entonces que se pueda ver como un asesinato cualquier forma de eutanasia, porque pues se está acabando con la vida y se está atentando contra ese derecho fundamental que es la vida. Sí. También lo vemos pues en el Código Penal, como lo decía Luis Miguel, pues en algunos casos se puede estar atentando contra la vida y digamos la gente puede penalizar eso, pero hay otros casos en que no se pueden, por lo menos cuando la persona no puede hablar, no puede decir nada y no puede expresar qué quiere que se haga con su cuerpo, si se le aplica la eutanasia o no. Entonces eso se ve como no penalizable, es ahí es el Código Penal. Por otro punto es el rechazo social, y es lo que vemos también pues lo vemos parecido con que cuando yo tomo la decisión de que se le aplique la eutanasia a otra persona, pues ya mi familia va a quedar como, de cierta manera, como, bueno, esa familia mató a alguien porque decidió sobre la vida de otra persona, o cuando yo decido que no quiero vivir más en el estado terminal en el que estoy y me muero, mi nombre va a ser como, bueno, una persona que, sí, me entiendes, como que se aplicó algo que no era legal, pues que en teoría no es legal. Que se rindió, ajá, que era un cobarde, que no. Que no es como que sí, que es un cobarde, que no luchó, que tenía todo para salir adelante, que la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, de todos modos, el nombre del paciente puede quedar muy mal situado, y en el caso de la familia, pues la familia va a adquirir como un estatus de pecadora, de facilista, de ilegal, de algo feo, o sea, algo que no está bien visto socialmente. Entonces está también el miedo de médicos, ya que los médicos pues luchan por salvar vidas, ese es su trabajo y siempre van a luchar porque un paciente esté en las condiciones que esté, se salve y luche por su vida. Entonces, que si digamos le aplican la eutanasia, pues o sea, van a sentir culpabilidad porque igual ellos quieren que el paciente viva y luchar por la vida de ellos, pero digamos llega un punto en que ya pues si el paciente decidió eso o la familia misma, pues los médicos deben dejar detrás como ese miedo que tienen por la muerte y como que dejarlo ir. Listo, entonces ahorita pues pasemos al punto de dilemas éticos. Entonces bueno, digamos en primera instancia pues empecemos con los hospitales. Entonces bueno, supone que hay hospitales donde siempre que llegue un paciente, la principal tarea es que ese paciente sobreviva, que se le hagan los medios de tratamientos necesarios para que esté bien, que el paciente siempre sobreviva. Entonces como que es una institución cuyo ideal todos tenemos claro, y pues ¿me es como un paradigma muy difícil de romper, y es muy difícil como que verle la curva a eso. Entonces en este caso pues se trata de que el hospital de alguna manera acabe con una vida, o sea, defina una vida. Entonces es muy difícil como que romper ese paradigma, y que los hospitales pues no pueden hacer eso porque no es su tarea ni su objetivo en la sociedad. Y lo que nombra Isa como los hospitales como institución, como su objetivo y eso, pero a la vez también como la parte humana de todas las personas, que es la comunidad médica que trabaja en esos hospitales, y cómo también rechazan eso porque siempre están peleando todos los días por salvar una vida, por cómo salvan a alguien, y de alguna manera debe ser muy complicado para ellos ver cómo simplemente llega alguien que decide, no, yo me quiero morir. Pues obviamente no es así, pues tienen razones de fondo y todo, pero pues para ellos de alguna manera es así, como que ellos luchan todos los días por salvar una vida. ¿Cómo van a aceptar que alguien vaya a su lugar de trabajo a decir yo me quiero morir? Entonces para ellos es muy fuerte eso, y entra dentro de los dilemas éticos porque entonces van como en contra de todo lo que ellos siempre han creído y en contra de todos sus paradigmas. Entonces también ahí vemos que pues como los médicos de alguna manera son los encargados de aplicar las eutanasias, estos se podrían declarar impedidos, así como vemos ahora con el tema del aborto, que es legal en ciertos casos, pero muchísimos médicos se declaran impedidos, sino que lo que hacen es que se declaran impedidos, pero tienen que recomendar a alguien que sí lo puede hacer. Entonces podría presentar muchísimo eso, y se podrían muchos decidir como no, yo no quiero tocar ese tema no es mío, y se dirían impedidos para hacerlo. Entonces se volvería complicado para las personas que quieren tener una eutanasia conseguir un médico capacitado que pueda ayudarles. Y también vemos la parte de los juramentos de los médicos, que cuando los médicos pues se vuelven médicos, hacen un juramento para defender la vida, para salvarla, al firmar un código de ética, y pues entonces se sentirían que están violando ese código de ética, que es como una cosa muy fuerte dentro de ellos mismos, de su comunidad y de la identidad de ellos como médicos. Listo. Bueno, otro factor que vamos a analizar son los costos de la familia en la sociedad. Entonces, un factor importante en este ciclo es que el presupuesto de los tratamientos. Entonces, bueno, nosotros sabemos que un paciente terminal
O sea, muy difícilmente pues se queda conectado solamente con oxígeno, o sea, tiene que hacerse tratamientos, pues de alguna manera mantenimiento, tiene que haber enfermeras pendientes, porque digamos sus funcionamientos renales y eso pues son los de una persona normal, entonces requieren que la gente esté pendiente y eso pues lo tiene que pagar el Estado y la plata del Estado pues sale del bolsillo de las personas. Les costó a muchas personas también cuidados intensivos, también sabemos que días de cuidados intensivos son carísimos, además de todo lo que cuesta, sino también las oportunidades que se están quitando a otras personas que pueden estar necesitando eso para de verdad salvar su vida. Se puede ser gente que ya no tiene un remedio, pero están ahí como intentando, esperando como un milagro y le quitan la oportunidad a personas que tal vez sí podrían salvarse. Bueno, otra cosa es el desgaste emocional, y es decir que cuando alguien está de alguna manera en estado terminal, si es consciente, claramente la autoestima de esa persona, pues al sentirse de alguna manera tan inútil, pues de no poder hacer nada, no poder moverse, no poder comer solo, ir al baño, entonces de todos modos es un desgaste emocional para él. Sentirse inútil. Claro, sentirse así, sentir que todo se lo tienen que hacer, que de alguna manera resulta como un estorbo para su familia, porque pues todo se lo tiene que hacer. Y en el caso de que el paciente sea pasivo, es un desgaste emocional pues para la familia, porque pues como que alguien se muera mucho tiempo, porque todos uno sabe pues que esa persona muy difícilmente se va a levantar si es que ya no tiene muerte cerebral o algo así. Entonces de todos modos es ir a ver a alguien que prácticamente está, pues sí, está muerto en vida. Bueno, otro punto es que los familiares, al tener un familiar en un estado, por ejemplo, vegetativo, no viven sus vidas por estar esperando una recuperación. Y lo que pasa es que quedan como en un velorio indefinido, porque queda la persona acostada, conectada en la clínica, y ellos tienen que ir todos los días a mirarlo, a ver cómo está y todo, y ya se sabe que no va a haber recuperación, que el cerebro ya no le funciona, no le responde, y estas personas quedan como ahí atadas, sienten que no pueden ser felices porque cómo van a estar felices si hay alguien, si tienen esa persona que está más o menos muriéndose. Entonces eso también es difícil para la familia porque les toca enfrentarse a una situación como de tristeza todos los días, como si les estuvieras tocando en un velorio durante 20 años esperando a que la persona le pase algo. Entonces es complicado para ellos. Entonces las familias también deberían poder tener la decisión de decir como bueno, ya nosotros aceptamos que esta persona se murió, que ya no está, que su cerebro ya no está, que él no va a volver a lo que era antes, que ahí está el cuerpo de lo que fue pero ya no es. Entonces lo queremos dejar ir, queremos dejarlo descansar y nosotros también descansar y seguir con nuestras vidas, como pasa cuando se muere una persona, que hay un proceso de duelo, hay tristeza y todo, pero también se llega a un paso en el que hay que seguir adelante con las vidas, porque el que se murió, pero los que siguen vivos, pues tienen que seguir vivos. Entonces también saber aceptar eso y saberlo entender. ¿Vale? Bueno, el otro punto es que se podría Intervenir invertir en otras personas. Entonces, eso quiere decir que pues todos los costos que hemos hablado de tratamientos y todo eso, pues se puede invertir en otras personas que tal vez sí lo puedan necesitar para salvar su vida y no para seguir preservando estados que sabemos que no tienen recuperación, que no tienen marcha atrás y que ya es como nada. y finalmente tenemos el punto del derecho a la vida. Entonces en este pues hablamos de que pues somos pues que la vida sí, de todos modos es un derecho, está consagrado en la Constitución. Entonces pues primero pusimos el derecho a la muerte digna, y es que pues como para compararlo con el derecho a la vida con el derecho a la muerte digna. Entonces pues vemos que así como él tiene derecho a la vida, se debería tener un derecho a la muerte digna, y pues aquí vemos que las personas deberían poder decidir sobre su vida y sobre su manera de Si morir. están en un estado en que ya no se puede, pues ya no pueden hacer nada y saben que no van a salir adelante, pues lo mejor es tener una muerte digna. Ya no se puede hacer nada, médicos y familiares que estén conscientes y que le den ese derecho a la persona, que por lo menos si va a vivir 20 años en coma y cuando va a si despierta, pues va a encontrar todo muy cambiado y pues ya no va a ser el mismo. Entonces pues se le puede dar una muerte digna que se puede ver como derecho. Entonces la idea es como aceptar que hay un derecho a la vida, pero también aceptar que también hay un derecho a la muerte digna, que es cuando la persona o sus familiares decidan que ya la vida no es digna como es y que lo justo es una muerte digna. Entonces también está la discusión de quién es la propiedad del derecho a la vida. Entonces entra la discusión de, bueno, cuando un paciente está consciente y decide que se quiere morir, supuestamente sí hay como una manera que va a una junta médica y tiene que hacer muchísimos trámites y todo, pero la persona tiene que estar absolutamente consciente para poder hacerlo. Entonces también está el debate de si la familia
de una persona que, por ejemplo, ha quedado en estado vegetativo, decide aplicar la eutanasia a su familiar, en este momento no lo puede hacer porque la familia no puede actuar sobre el derecho a la vida de la persona. Se supone que es un derecho que uno mismo tiene, y como nos explicaba el doctor Leyes, si una persona se intenta suicidar y no puede, eso no es penalizable porque la persona tiene como la potestad sobre sus propios derechos. Entonces también se abre el debate de quién es la propiedad del derecho a la vida en estos casos especiales. También está, pues, ponemos como que quienes pueden decidir sobre él. Si digamos la persona está consciente y él decide luchar por su vida, pues se le tiene que respetar esa decisión y seguir tratándolo con medicamentos y muchos tratamientos. Pero digamos, si la persona está en estado terminal y no puede decir nada, pues la familia es quien debería decidir sobre él, como que si se le aplica la eutanasia o no, para, por lo que decíamos antes, tener una muerte digna. También se puede hablar ahí sobre el papel del Estado, de cómo el Estado puede de alguna manera influenciar al permitir hacerlo o no permitir hacerlo, y qué tanta autoridad tiene el derecho para ir tan allá a decidir sobre el derecho de la vida de una persona. Entonces es como un debate muy amplio, como todo el tema de la eutanasia, que es muy polémico y muy debatible por todos lados. También es como quienes pueden decidir sobre la eutanasia. Entonces también tenemos el derecho a la vida digna de los familiares. Como lo decía anteriormente Luis Miguel, pues las familias que están atadas a ese paciente enfermo no tienen vida porque siempre van a estar con preocupaciones de su familiar, que qué le puede estar pasando, qué puede estar pensando, si se va a recuperar algún día, si va a estar así, quién sabe hasta cuándo. Entonces, pues los familiares tienen derecho a tener una vida, o sea, que ya dejen descansar en paz, y pues ellos, como están vivos, poder seguir adelante, poder pues vivir felices de algún modo con lo que tienen y con lo que pueden llegar a tener. Y finalmente está lo de la interpretación del derecho a la vida, de como lo decíamos ahora, como de qué tanto se puede interpretar el derecho a la vida para llegar a verlo también como el derecho a una muerte digna, porque el derecho a la vida no es solo como el derecho a estar vivo, porque sí, por estar vivo, por estar respirando, sino también que en últimas hay casos en los que es mejor estar muerto a que estar vivo en algunas condiciones. Gente que ya no tiene ninguna esperanza de vivir, que no tiene ninguna esperanza de recuperarse, que está en sufrimiento, en dolor, y que de alguna manera no les permiten decidir sobre su vida. Y entonces pues entra como esa interpretación entre el derecho a la vida y el derecho a la muerte digna, como qué tan equivalentes pueden ser y qué tan reemplazables pueden ser uno sobre el otro en algunos momentos. Bueno, entonces pues ya habiendo explicado todo el diagrama circular, pues ahora les vamos a mostrar algunas conexiones que se pueden hacer entre aquí. Entonces, por lo menos yo lo que veo, la primera pues conexión que puede salir es el derecho a la vida digna de los familiares, y digamos que no viven sus vidas esperando una recuperación. Pues ya vemos que los familiares, por estar pegados a ese paciente, no tienen una vida normal como cualquiera. Entonces yo creo que esto, o sea, ellos tienen que tener una vida digna y dejar que descanse el paciente. Bueno, otra conexión que podemos ver aquí es el hecho de la interpretación de lo de que quiere decir que Dios decide sobre la vida y sobre la muerte. Entonces pues podemos ver que aunque eso es verdad y aunque tenemos la creencia pues, en Dios, no necesariamente es Dios quien decide sobre la vida de un paciente terminal que ya no quiere seguir viviendo, que como dijo Luis Miguel, para él es mejor estar muerto que vivo. Entonces pues esto también tiene mucho que ver con la interpretación que se le da a las frases literales de la Biblia. Bueno, también tenemos acá la parte del problema religioso y la influencia de los medios de la sociedad y del Estado, y cómo esa influencia puede generar muchísima presión social sobre muchísimos grupos en la sociedad. Cómo esa decisión de la iglesia, como que por ejemplo salga el Papa a decir como que la eutanasia es un crimen, no lo hagan, cómo eso afecta a muchísimas personas que creen, y cómo puede llegar eso a hacerlos tomar una decisión sobre un tema, simplemente que una autoridad les diga eso sin que ellos lo reflexionen ni nada, sino que simplemente lo decidan por eso. Pues también, digamos, vemos acá, yo veo que la Constitución se puede juntar con el derecho a la muerte digna, ya que, digamos, en la Constitución hay luchar por la vida. También, pues, tenemos que ver, digamos, en ciertos casos, vemos como el derecho a la muerte digna también se tiene que tratar como un derecho en la Constitución, pues, para poder dejar ir a los pacientes terminales o pacientes que se encuentran en muy mal estado. Bueno, otra conexión es que el rechazo social con
el rechazo por parte de la comunidad médica, porque es que, digamos, a un médico no solo lo va a rechazar como su hospital y sus allegados, sino que en realidad el rechazo va a ser social y uno nunca, es muy difícil que se vea bien un médico que practica una eutanasia. Entonces una conexión ahí es que el rechazo de un médico no es solamente por parte de la comunidad médica, sino también es un rechazo social. Bueno, también vemos acá sobre la parte de la propiedad del derecho, cómo esto se comunica con la Constitución. Porque la Constitución pues, dice que el derecho es propio y todo y que nadie lo puede decidir sobre él, pero entonces también se deberían hacer aclaraciones sobre qué pasa con la familia y cómo la familia sí debería tener algún derecho sobre el derecho a la vida de la persona cuando esa persona ya no tiene como manera para decidir y que definitivamente se ha decidido que no acepta más eso. También tenemos la parte de los impedimentos de los médicos, con la influencia de los medios del tema religioso en los medios de la sociedad y del Estado, como muchísimos de esos impedimentos resultan ser religiosos, que ellos mismos deciden como que no, es que mi religión no me permite, entonces como este grupo religioso tiene muchísima influencia sobre el tema, al decir como que la vida solo la da Dios y la quita Dios, entonces nadie más puede decir sobre eso y el debate está cerrado porque simplemente el que se va a morir y si no hay que hacer todo lo posible para mantenerlo vivo, sea cual sea su condición. Otra conexión que puedo yo, vamos, ¿quiénes pueden decir sobre la vida del paciente y el rechazo social? Pues la gente no tiene que, digamos, estigmatizar a las familias y deciden sobre el paciente porque es cuestión de ellos y de nadie más, o sea, no es cuestión de que lo mató, no lo dejó vivir, sino que simplemente lo querían dejar descansar en paz y pues que era lo mejor para él. Entonces, pues lo veo mucho con rechazo social. Bueno, otro factor que se conecta aquí es que cuando se excomulga gente a favor de que no se practique la eutanasia, pues de todos modos también se crea un rechazo social, porque cuando alguien se excomulga uno dice como que uy no, porque lo excomulgaron, eso está mal, o sea, si algo está mal visto por la iglesia, socialmente también está pues mal visto, porque pues no está, a nadie le parece algo bueno que excomulguen a una persona, siempre uno se imagina la peor razón. Y otra cosa es el costo de los tratamientos conectado con que se podría invertir en otras personas. Entonces, pues como lo explicamos, esos tratamientos si se le da una muerte digna o un fin a un proceso pues ya de un paciente terminal, ese presupuesto se podría dar interviniendo pacientes que lo necesiten y que puedan salvar sus vidas, que haya pues como un diagnóstico de que la vida sí se puede salvar en una muerte cerebral o algo así. Bueno, también vemos la relación entre la propiedad del derecho y que las familias no pueden vivir sus vidas esperando una recuperación. Entonces vemos cómo la propiedad del derecho realmente también debería ser parte de la familia en estos casos, porque no solo afecta a la persona, sino que los termina afectando a ellos en toda su vida siguiente, en todo lo que pueda pasar a partir de eso. Y vemos que muchísimos pacientes que quedan en muerte cerebral viven muchísimos años y la familia queda ahí como postrada al lado esperando que pase algo y realmente no pasa nada y finalmente se mueren y estuvieron 20 años de su vida sentados pues esperando. Entonces también cómo debían ellos poder decidir, como ya entendemos que la persona se murió, que ya no va a volver y la queremos dejar descansar y nosotros también queremos descansar. Otra conexión que podemos ver, digamos, es los hospitales con el Código Penal, porque a veces, digamos, los hospitales aprueban la eutanasia y entonces estos se pueden ver involucrados en demandas y muchas cosas, y conflictos penales. Entonces yo creo que, digamos, los hospitales pueden relacionarse con el Código Penal a la hora de, digamos, cuando son demandados y algo, si la familia ha aceptado que la muerte digna, digamos, se tiene que plantear. Bueno. Otra conexión es el derecho a la muerte digna con el desgaste emocional, ya que, pues, como explicamos ahorita, en ese tema del desgaste emocional, no solo del paciente, sino también de su familia, entonces se puede relacionar en que cuando se le da una muerte digna a un paciente, o si se le practica la eutanasia, se puede evitar el desgaste emocional y pues que las personas hagan su duelo, pero ya cierren ese ciclo. Bueno, también tenemos acá la parte del miedo de los médicos, que habíamos hablado que los médicos algunas se sienten como con miedo de practicar cosas como esta, por miedo al Código Penal, a que los acusen de asesinato o cosas de esas. Entonces vemos cómo el miedo de los médicos se comunica con el Código Penal,
porque ellos le tienen miedo a lo del Código Penal, que los acusen de asesinato y que los procesen por eso y les den cárcel Pues otra conexión que vemos es, digamos, los juramentos médicos con el miedo de médicos, pues como los médicos firman un juramento pues al entrar al hospital y todo el cuento, pues digamos, pues se puede haber visto porque digamos, los médicos tratan de salvar a esa persona, pero si no hacen todo lo posible por salvarla, pues como digamos en algún caso están rompiendo ese juramento de siempre luchar por la persona y no dejar de aplicarle medicina y pues tratamientos. Bueno, también vemos los hospitales, cómo se relacionan con que se podría invertir en otras personas. Los hospitales, como vimos, de alguna manera rechazan la eutanasia porque va en contra de la vida, pero a la vez los hospitales, para promover el derecho a la vida, podrían aceptar casos como la eutanasia para liberar espacios que están ocupando personas ya desahuciadas o que no quieren vivir, o que su familia decida que definitivamente ya no es viable la vida. Podrían dejar de invertir plata en estas personas, en sus tratamientos médicos, e invertir en tratamientos médicos para otras cosas, como planes de vacunación para menores de 5 años, planes para neonatales y cosas de ese estilo que salvan muchísimas vidas, en vez de estar como pensando en que la vida es la vida y solo tiene que estar vivo para estar respirando, sino también pensar en la vida como algo que tiene que ser digno y no simplemente estar respirando, sino también como pues, que la vida es más que eso. Bueno, otra relación que se puede hacer son los hospitales con el miedo de los médicos, porque el miedo de los médicos no es solo a como ir en contra de su moral y de sus valores, sino también que pueden ser juzgados muy fuerte, no solo socialmente, sino a la hora en la parte laboral. Entonces, pues, tal vez uno se puede llegar a preguntar, bueno, si yo soy médico y acabo con la vida de alguien, pues muy difícilmente me van a contratar en otro hospital si en el mío me llegan a despedir por hacerlo. Entonces, como que el miedo de los médicos también está reflejado en que tienen pues miedo a ser rechazados laboralmente y pues que su trabajo acabe ahí. Es más, hablando con un doctor salud, preguntándole sobre ese tema, me respondió como, no, es que yo no le puedo responder de ese tema porque yo puedo pasar del anonimato al desprestigio. Entonces, en este caso, obviamente, hay un miedo en el sentido profesional, en el sentido de que uno estudia y pues de un momento a otro pues como que se le acabe su carrera y su éxito por simplemente pues cometer algo que socialmente se ve como un delito. Entonces, esa es la relación. Otra conexión que vemos es, digamos, ¿quiénes pueden decidir sobre él con el desgaste emocional? Pues la familia, pues al ver el paciente, su familiar en ese estado, pues ellos no quieren vivir un desgaste emocional, no lo quieren para sus vidas, entonces tienen que ser ellos los que decidan sobre él, o sea, para no mortificarse ni vivir atados al paciente, porque eso no es tener una vida, como ya lo habíamos dicho. Entonces, digamos, ¿quiénes pueden decir sobre él, sobre la familia? Pues se puede evitar un desgaste emocional. Bueno, acá también vemos la relación entre cómo lo religioso tiene influencia sobre la Constitución, porque pues vemos que la Constitución está muy fuertemente ligada a todo lo religioso y que incluso los religiosos están ligados a la hechura de la Constitución, y así digan que es un Estado laico, está influenciado muchísimo, incluso la introducción de la Constitución habla de Dios y eso. Entonces, cómo esta influencia llega hasta la Constitución y eso llega a afectar todo lo otro con lo que la Constitución está conectada, y cómo ese derecho a la vida que está consagrado en la Constitución afecta a todo lo otro que ya hemos hablado. Bueno, otra vez la interpretación en la Constitución. Bueno, pues como ustedes, pues porque nosotros no tenemos una Constitución abierta, que se pueda modificar, que podemos votar para que se cambie. Entonces es importante tener en cuenta que pues, la Constitución es una y no se presta pues, para diferentes interpretaciones, sino que es complicado ir en contra de lo que ya está escrito. Entonces como que una interpretación de la Constitución pues solo puede ser una, y es la que está escrita literal en este manual. Otra que podemos ver es, digamos, intervenir en la vida de creyentes con el rechazo social, porque, digamos, se le va a hacer una estigmatización, digamos, a los creyentes que se le aplicó la eutanasia, entonces que no va a ir al cielo, entonces eso va a provocar un rechazo social en la familia de esa persona. Entonces, como que, pues, lo veo muy conectado porque se le puede ver un rechazo social, digamos, a la